Es una gran bendición el estar conectado en este día, bendiciendo a todos los hijos de Dios, las hijas de Dios que se conectan en esta hora. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios es el que nos da la victoria siempre y en todo momento. Él es nuestro sostén y nuestro refugio. La Biblia dice que podemos correr a Él en el día malo y encontrar en Él seguridad. En estos días necesitamos un refugio. Y Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestro Dios. Dios está listo para ayudarnos. Y Dios está listo para abrirnos el cielo en estos días en los cuales hay tanta desesperación en el mundo. Dios está listo para darnos una salida. Quiero bendecir a todos los que se están conectando. Dice Ana Hernández, bendiciones pastor, saludos desde Dallas. Bendiciones Ana, bendiciones para tu familia. Estamos bendecidos y convencidos de que Dios nos dará la victoria en este proceso. Y queremos en este día estudiar algo que nos va a bendecir. Y yo quiero hablar unos cuantos minutos acerca de cómo sabemos cuando es Dios que está hablando. ¿Cómo sabemos nosotros que es Dios que está hablando? ¿Cómo sabemos nosotros o podemos nosotros identificar la voz de Dios? La voz de Dios tiene unas características que si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta de cómo Dios habla. Hay muchas voces allá afuera. Hoy en día hay muchas voces, mucha gente que está hablando. Los gobiernos están hablando, los centros noticiosos están hablando, los pastores, los políticos, la gente. Y hoy en día tenemos las redes sociales y cualquiera puede dar su opinión. Y no veo nada de malo en eso. Yo solo creo que la voz de Dios debe de ser conocida de sus hijos. La Biblia dice que los que son de Dios su palabra oyen. Y nosotros tenemos que guardarnos de no conocer la voz de Dios. Cuando no podemos identificar la voz de Dios, hay una situación que se va a dar en nosotros y es la situación de la confusión. Cuando no sabemos identificar la voz de Dios, va a venir mucha confusión. El enemigo va a tratar de llenarnos de sus tinieblas y de sus mentiras. Entonces Dios quiere que nosotros conozcamos su voz. La voz de Dios es una voz que usted la encuentra desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Usted encuentra a Dios hablando. Y nosotros tenemos que aprender cómo habla Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cuándo habla Dios? ¿De qué manera Dios nos habla? ¿A quién Dios le habla? ¿Y en qué momento Él habla? Todos esos datos los quiero compartir contigo en unos cuantos minutos. Quiero bendecir a todos los que se están conectando. Es una gran bendición que podamos en estos días escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Dios tiene para decirnos muchas cosas. Dios quiere hablarnos muchas cosas. Dios quiere guiarnos a su voluntad y a su presencia. En estos días, todos están hablando, todos están diciendo sus respectivas opiniones. Ahora, hay algo que ocurre con Dios y es que Dios no tiene una opinión. Dios tiene la verdad. Dios tiene la verdad acerca de nosotros, acerca de lo que está ocurriendo con todo esto de este virus. Dios tiene la verdad. Y yo quiero en este día hablarte unos cuantos minutos acerca de cómo identificar la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de la persona más sabia del universo. La Biblia dice una y otra vez que Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende y que para Él nada es imposible. Ahora,
Dios tiene una voz y desde el primer libro de la Biblia Dios nos habla y Dios nos dice, esto es lo que yo quiero, y Dios nos expresa su corazón. En la voz se expresa muchas veces el corazón. Y vemos en el libro de Génesis que dice la Biblia que Dios creó la luz, y dice la Biblia que Dios dijo que la luz era buena. Ahora Dios, en todo momento, cuando Él habla, Él tiene un tono. Y en ese tono de Dios vemos su corazón. Vemos cómo Él piensa, vemos cómo Él opina de las cosas. Dios, cuando nos habla, siempre nos habla de acuerdo a cómo Él piensa. Yo no creo que todo el mundo puede identificar la voz de Dios, porque la voz de Dios está ligada a su propósito. Y su propósito para nosotros, dice la Biblia que es perfecto. Dice la Biblia que el plan de Dios es perfecto para nosotros. Dice la Biblia que el plan de Dios para nosotros es que vivamos, y que vivamos enteramente empoderados y llenos de su gracia y de su gloria. Dios nos creó a nosotros con una intención divina. Y Dios, cuando nos crea a nosotros para la gloria de su nombre. Siempre que oímos la voz de Dios, hay una gloria que va a venir, y también hay una guerra que se va a desatar. Así es que Dios desata su voz sobre sus hijos para que nosotros entendamos que Él es todopoderoso. Y la Biblia dice que Él anuncia el final desde el principio. La Biblia dice que Dios tiene la capacidad de anunciarnos el final desde el principio. Así es que cuando escuchamos la voz de Dios, es siempre una voz profética. La voz de Dios es una voz profética. Es una voz que tiene la capacidad de anunciarnos con certidumbre y de una manera certera el principio que no hemos conocido, el final que nunca hemos visto. Y la Biblia dice que Dios nos puede revelar el final desde el principio. Dice la Biblia que Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Con toda esta crisis que está ocurriendo del coronavirus, hay una voz de Dios que se está direccionando hacia nosotros. Dios nos está hablando en estos días. Dios está hablándole a su pueblo. Ahora, una cosa es que Dios nos hable y otra cosa es que nosotros prestemos atención. Porque si Dios nos habla y nosotros no prestamos atención, no habremos logrado mucho. Dios en estos días nos está hablando y Dios quiere que nosotros le prestemos atención. La voz de Dios usted la encuentra desde Génesis hasta los próximos 59 libros de la Biblia que ésta contiene. La voz de Dios siempre viene para restaurar, no viene para arruinar. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, dice la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. O sea, la voz de Dios puede venir en diferentes épocas, en diferentes etapas. La voz de Dios puede venir de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Alguien pregunta, pastor, ¿cómo puedo yo identificar la voz de Dios? Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿le hablaría Dios a usted o le ha hablado Dios a usted audiblemente? Audiblemente, solo he escuchado la voz de Dios 2 veces. Y es despertándome en la madrugada, llamándome por mi nombre para que yo ore. Así es que Dios
pocas veces nos habla audiblemente, pero siempre nos está hablando a través de sueños, visiones, a través de su palabra, a través de muchos métodos que nos pueden bendecir, incluso a través de la vida diaria, de la vida cotidiana, de lo que vivimos a diario. Dios habla como Él quiere, cuando Él quiere, y nadie le dice a Él, de esta manera tú puedes hablar, porque acuérdese que Dios es todopoderoso y que Dios usa todos los recursos que hay en el universo, y Él los usa cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Yo quiero bendecir a todos los que se están conectando. Yo quiero darte gracias por estar conectado, y te doy gracias porque estás compartiendo este video. Muchas gracias por compartirlo. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, dice el verso 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí. Uno de los aspectos de la voz de Dios es que Dios conoce todo antes de que ocurra. Así sabemos que es Dios que está hablando, porque Él te va a decir cosas que tú no sabías, pero que tú sabes que son certeras en el momento que Él te las dice. Entonces Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu mami, ya yo te conocía. Dice, y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra de Dios, la voz de Dios, siempre viene a través de lo santo. Siempre nos guía a lo santo. Siempre nos guía a lo que es divino. La voz de Dios nunca nos guía al miedo. La voz de Dios nunca nos guía a lo que es oscuro o a lo que es tenebroso o a lo que nos acorrala, sino que la voz de Dios nos saca de todo miedo y nos introduce en el denuedo divino. Si usted analiza lo que Dios le está diciendo a Jeremías, Dios lo está sacando con su voz del anonimato y le está diciendo, ven acá, antes que nacieses yo te santifiqué. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre yo te conocí. Dios con su voz nos saca de la ignorancia. Entonces, de la manera que nosotros identificamos la voz de Dios, es que esa voz nos revela la provisión que Dios ha guardado para nosotros. Esa voz nos revela lo que Dios intencionó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Esa voz nos hace a nosotros caminar en libertad. Esa voz nos quita a nosotros toda cadena de la mente, del espíritu, toda cadena del alma. Se rompe cuando viene la voz de Dios. ¿Cómo identifico la voz de Dios? Dice alguien, pastor, ¿cómo puedo yo identificar la voz de Dios? Identificamos la voz de Dios porque la voz de Dios nos habla el final. Desde el principio, la voz de Dios nos habla a nosotros lo desconocido, pero que nuestro espíritu sabe que es Dios que nos está hablando. La voz de Dios, cuando viene a una persona, lo saca de toda mentira y lo introduce en la verdad. La voz de Dios, cuando viene a un territorio, lo saca a ese territorio de esclavitud y lo libera. En los días de Moisés, la voz de Dios vino a Moisés y lo sacó de ser un hombre pasivo a ser un hombre activo. Lo hizo transicionar de ser un hombre pobre en cuanto a la fe y lo llenó de fe. La voz de Dios siempre nos llena de fe. La voz de Dios siempre nos hace transicionar. No de la confianza al miedo, pero lo opuesto, del miedo a la confianza. La voz de Dios siempre nos hace a nosotros pasar de ser personas miedosas a ser personas llenos de gracia, de fe y de confianza. La voz de Dios en estos días está viniendo. En medio de esta crisis del mundo, Dios está trayendo su voz. Sobre ti que me estás escuchando, Dios te está hablando. Y la voz de Dios
no siempre viene para bien del que la está oyendo, siempre y cuando esta persona obedezca su voz. Cuando obedecemos la voz de Dios, esta nos va a bendecir, esta nos va a sanar, esta nos va a liberar, esta nos va a transformar para bien. Pero cuando desobedecemos la voz de Dios, la Biblia relata que en muchas ocasiones el pueblo de Israel no quiso prestar oído a la voz de Dios que venía a través de los profetas. Y Dios le hablaba y Dios levantaba distintos profetas. Profetas como Jeremías, Isaías, Samuel. Y Dios levantaba estos hombres. Y Dios le decía, vete y dile a Israel, así dice Jehová. Y el pueblo escuchaba, pero no obedecía. Oía, pero no escuchaba. Ponía atención, pero no se movía en la dirección que Dios le dijo a través del profeta. Y esa voz de Dios, en vez de ser una bendición para ellos, se convertía en una voz de juicio. Dios en estos días nos está hablando, pero tenemos nosotros que poner atención a esa voz. What is God saying? ¿Qué está Dios diciendo? Dios nos está diciendo, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Como lo hizo Israel docenas de veces. Como Israel docenas de veces no prestó atención a la voz. Pero Dios en estos días nos está llamando a sus hijos, a los que estamos en los 5 continentes de la tierra. Dios está diciendo, presta atención a mi voz, porque mi voz lo conoce todo, mi voz lo entiende todo, y mi voz te lo revelará todo. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Asimismo está viniendo la palabra de Dios a ti en este día. Y yo quiero que tú compartas esta palabra en tus redes sociales, porque hay gente que está escuchando muchas voces. Las voces de las noticias, los boletines del gobierno, noticias nacionales e internacionales. Pero hay una voz que sobrepasa toda voz, y es la voz de Dios. Hay una voz que es más poderosa que la del presidente. Hay una voz que es más poderosa que la de los reyes de Inglaterra. Hay una voz que es más poderosa que la voz de los gobiernos, de las instituciones gubernamentales de las naciones de la tierra. Y esa voz es la voz de Jehová Dios. La Biblia dice que Dios se le mostró a los hijos de Israel de distintas maneras y formas. Y la Biblia dice que en una de esas ocasiones Dios le dijo a Moisés, santifica al pueblo porque yo mañana les voy a hablar. Y la Biblia dice que cuando Dios les hablaba, las montañas se partían, las rocas se partían en pedazos, como si fueran copas de cristal. Y es que la voz de Dios no viene para que tú te quedes en el mismo lugar. La voz de Dios es tan poderosa. La voz de Dios te puede despertar. Dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Ciro. Yo creo con todo mi corazón que Dios está despertando tu espíritu. Dios está despertando a un pastor que está viendo este video. Dios está despertando un hombre, una mujer que está viendo este video. El propósito y la intención de la voz de Dios es para que tú despiertes. Y cuando tú despiertas, tú tienes poder sobre los demonios. Tú tienes poder sobre los diablos. Tú tienes poder sobre la brujería. Tú tienes poder sobre los infiernos. Tú tienes poder sobre toda malicia del diablo. Sobre todo lo que Cristo venció. Tú puedes también vencer. Porque la voz de Dios ha venido a ti. Yo no vi una persona en la Biblia que la voz de Dios haya venido a esa persona y que esa persona haya permanecido igual. Hay cambios que se manifiestan así, instantáneamente, cuando la voz de Dios viene. La voz de Dios va a venir sobre ti en la madrugada. La voz de Dios va a venir sobre ti a través de su palabra.
La voz de Dios se incrementa cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, nuestros oídos son abiertos. Son abiertos nuestros oídos en el Espíritu. Y ahora podemos ver a Dios en todo. Yo puedo ver a Dios en medio de esta crisis de salud que el mundo está viviendo. Y yo sé que Dios se está moviendo. Yo sé que Dios se está moviendo. Yo no estoy preguntando, ¿se estará Dios moviendo? Yo sé que Dios se está moviendo. Pero Dios se mueve a favor de los obedientes. Dios se mueve a favor de los que le quieren obedecer. Dios se mueve a favor de aquellos que oyen la voz de Dios y que le dicen a Dios, háblame otra vez. Despiértame una vez más en la madrugada. Yo quiero seguir orando. Yo quiero seguir clamando. Yo quiero seguir viendo tu gloria. Alguien que está viendo este video, debería de escuchar a Dios en todas las áreas. Dios nos está hablando. Dios te habla a través de las noticias y te dice, mira, ellos están asustados. Pero tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y tú no caminarás en miedo, sino que caminarás en victoria y caminarás en total seguridad. Dice Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Ya Dios sabía todo. Antes de que viniera esta crisis, ya Dios sabía todo. Dice el verso 6, y yo dije, Señor, he aquí que no sé hablar. Pero cuando la voz de Dios viene a ti, si tú no sabías hablar, se te quita. Si estabas en miedo, se te quita. Si estabas en tiniebla, dice la Biblia que Él esparce las tinieblas con su luz. Hay gente que está viendo este video, que está en tinieblas. Y Dios me dice que te diga, todo diablo será avergonzado en esta semana. Yo voy a quitar toda tiniebla. Yo voy a quitar toda confusión, te dice Dios. El diablo no quiere que Dios hable, porque cuando Dios habla, Él destruye sus obras, expone sus planes y destruye sus intenciones. Por eso nosotros los que predicamos, nosotros los hijos de Dios, tenemos que caminar en el sonido de su voz. En ese sonido está la victoria. En ese sonido está la derrota para el diablo. Levántate en la mañana y ora. Levántate en la madrugada y busca su rostro. La Biblia dice de Jesús, y muy temprano en la mañana se levantaba y buscaba a su Padre. El secreto para tú escuchar la voz de Dios es tú buscarlo en oración. Él te va a hablar, incluso mientras estás viendo las redes sociales. Luego de haber orado, Él te va a hablar. Su voz va a venir y te va a impulsar a lo correcto. Te va a impulsar a su voluntad. ¿Cómo identifico la voz de Dios? Porque la voz de Dios siempre te guía a su voluntad. La voz de Dios nunca te guía a pecar. La voz de Dios nunca te guía a volver a ese pasado pecaminoso del cual vienes. La voz de Dios siempre te aclara el presente, te ilumina el futuro y le da sentido incluso a tu pasado. La voz de Dios es para restaurarte. La voz de Dios está viniendo en este día. Hay gente que está viendo este video y ellos creen que están viendo un video de una persona predicando. Es la voz de Dios. Hay una palabra, una clave, una frase clave en esta transmisión en vivo, que la voz de Dios ahí se va a meter y te va a hablar. Ahí la voz de Dios va a venir y te va a hablar. ¿Qué es lo que necesita Estados Unidos? Estados Unidos necesita volver a escuchar a Dios. En Centro y Suramérica necesitan volver a escuchar a Dios. Las naciones de la tierra tienen miedo porque han dejado de escuchar la voz de Dios. Esa voz te devuelve la confianza. ¿Cómo tú sabes que Dios está hablando? Porque el miedo se te quita y tú te conviertes en una persona valiente. Y la gente dice, wow, yo no conocía esa parte tuya.
Claro, no la conocían porque tú no le habías prestado atención a la voz. Pero una vez usted le presta atención a la voz, esa voz saca de ti el león de la tribu de Judá que vive dentro de nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos levantemos. No a hablar lo que todos están hablando, sino a desatar su voz. La voz de Dios sobre las naciones de la tierra. ¿Qué está Dios diciendo? Eso es lo que nos debe interesar. ¿Qué está Dios hablando? Eso es lo que nos debe inquietar. ¿Qué está Dios diciéndonos? Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Hay una voz que sobrepasa la voz del gobierno. Hay una voz que está por encima de la voz de nuestra mente, de la voz de nuestras bocas. Es la voz de Dios. Esa voz tiene poder creativo. La Biblia dice en el libro de Génesis: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nunca en la Biblia usted encontrará que Dios dijo y que no se hizo. Si Dios dijo, va a ocurrir. Por eso es que tenemos que buscar la voz de Dios. Porque en la voz de Dios escuchamos que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro proveedor, que Él está de nuestro lado y que Él va delante de nosotros, abriéndonos el camino. Nos devuelve la confianza. Su voz nos devuelve la confianza. ¿Has perdido la confianza? ¿Estás lleno de miedo? En este tiempo, cuando todos están asustados por lo que está ocurriendo en New York, por lo que está ocurriendo en España, por lo que está ocurriendo en Irán, por lo que está ocurriendo en los diferentes países del mundo, por lo que están diciendo los presidentes. Hay muchas voces, muchos centros de noticias, famosos y no famosos, la gente comentando en las redes sociales. Pero alguien se debe de preguntar en esta hora, ¿qué está Dios diciendo? Porque esa es la voz importante. No es que esa voz es importante, es que esa es la única voz importante. Es lo que Dios está diciendo, que nos va a sacar del miedo. Es lo que Dios está hablando, que nos va a sacar del anonimato. Es lo que Dios ha dicho, que nos va a hacer personas extraordinarias. Si tú quieres entrar y tener una vida extraordinaria, tienes que levantarte a escuchar la voz. Esa voz que vino sobre Jeremías, esa voz que vino sobre Isaías, esa voz que vino a Abraham, esa voz que vino a Jacob, esa voz que entró a la cueva y le habló a Elías y le dijo: levántate, porque largo camino te resta. Es esa voz la más importante. Es esa la única voz que debemos de oír. Lamentablemente hay muchos cristianos escuchando todas las voces que andan por ahí. Pero la voz más importante, la única voz importante, es la voz de Dios. Todas las voces que están hablando lo que la voz de Dios no ha hablado son voces que son vanas, son voces que quedarán avergonzadas. La única voz que dura para siempre es la voz del Eterno, es la voz de Elohim, es la voz del Shaddai, es la voz de Jehová Shikenu, es la voz de Jehová Rafa, mi sanador, es la voz de Jehová Nisi. Él es nuestro anuncio. Él es el que vive para siempre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Esa voz de Dios es la voz que la iglesia debe de oír en estos días. La iglesia está oyendo todas las voces, pero no está prestando atención a la voz verdadera, a la voz genuina, a la voz que cuando la escuchamos nos restaura, nos levanta, nos redime, nos sana, nos encuentra y nos saca del anonimato y nos introduce en lo extraordinario. La voz de Dios trae con ella salud. La voz de Dios trae con ella sanidad. La voz de Dios trae con ella vida.
La voz de Dios cuando llega hace que las tinieblas se dispersen. Como el humo se dispersa, así se van los demonios, las tinieblas y las mentiras. Cuando la voz de Dios viene, es tiempo de que nos levantemos a escuchar su voz. El diablo por miles de años ha querido silenciar la voz de Dios. Ha querido amedrentarnos para que nos callemos. Pero hombre y mujer de Dios que estás viendo este video, a ti yo te digo, no te calles. Levántate y predica en tus iglesias, en Facebook, por las redes sociales. Desata la voz de Dios, los textos bíblicos. Volvamos a publicitar lo que Dios ya dijo, porque esa es la voz que este mundo necesita. Por eso el diablo está destruyendo tantas familias, porque la gente no está prestando atención a esa voz. A esa voz que creó el mundo. La Biblia dice sea y fue. Dice que Dios dijo sea la luz y vino la luz. Dice la Biblia que Dios dijo sepárese el mar de los ríos, y separó Dios solo con su voz. Así podemos nosotros entender desde el primer capítulo del libro de Génesis el poder que carga esa voz. Tiene un poder de movilización, de movimiento. Tiene un poder para trastornar, para quitar, para poner, para plantar, para sembrar, para arrancar, para frustrar los planes del diablo. Esa voz es la voz que tenemos que escuchar en estos días. Y yo me pregunto cuál es la voz que tú estás escuchando. Y yo me pregunto cuál es la voz a la que le estás prestando atención. ¿A la voz de tu pastor? Si tu pastor está hablando lo que Dios está hablando, está bien. ¿A la voz del presidente? Si el presidente está diciendo lo que Dios está diciendo, que yo lo dudo, está bien. Ahora, la voz de Dios es la voz que nosotros tenemos que oír en estos días. Y no solo oírla, sino subirle el volumen a esa voz. Súbele el volumen a esa voz, porque esa es la voz que te llevará a puerto seguro. La voz de Dios, la voz de su espíritu, la voz de su boca, esa voz que viene de sus labios, esa voz que viene de la garganta de Jehová, esa voz que trae el espíritu de Dios, que el diablo la quiere silenciar, pero no se va a poder, porque habemos personas que sabemos que ahí y solo ahí, en la voz de Dios, está nuestra bendición, nuestra protección, nuestra sanidad, nuestra libertad y nuestra gloria. Yo quiero orar por ti que estás conectado en esta hora. Muchas gracias por haber estado conectado o conectada con nosotros en esta hora. Y yo quiero que si tú quieres que yo ore por ti, pon tu nombre en la pantalla y di: pastor, yo quiero oración por mi hijo, por mi hija, por mi familia. Yo quiero orar por ti en esta hora. Si tú necesitas oración, yo quiero que tú escribas y digas: pastor, ore por mí. Voy a estar orando por 5 minutos, solo por aquellos que pidan oración. La Biblia dice: oren en todo momento. La oración es algo que el diablo ha querido sacar. Hace muchos años aquí en Estados Unidos, el diablo pudo sacar la oración de las escuelas, pero no la pudo sacar de las iglesias. El diablo quiere sacar la oración de los cristianos, pero nunca podrá sacar la oración del remanente que Dios ha guardado en las naciones de la tierra. Si tú quieres oración, escríbelo en la pantalla. Yo quiero orar por ti en este momento. Padre, yo te doy gracias y te bendigo. Yo bendigo, Dios mío, a tus hijos, a tus hijas, a los que se están conectando en esta hora, Dios mío. Yo traigo, Dios mío, en esta hora gloria, alabanza y adoración. Yo traigo, Dios mío, adoración y gloria. Levanto a ti un altar. El tabernáculo caído de David, yo lo restauro en este momento por la fe. Y oro, Dios mío, por Danipochi Ramírez. Ella dice: pastor, ore por mi familia. Padre, yo oro por esta mujer y envío la palabra de restauración. Desato, Dios mío, tu espíritu sobre su casa, sobre su familia. Y declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú traes liberación sobre esta familia Ramírez. Mariposa Ricarte,
Dice, soy Yamilet, pastor, ore por mí, me siento mal del pecho y mis huesos. Tengo 2 días así, Padre, yo ato todo espíritu de enfermedad de la vida de Yamilet y declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo, Dios mío, sana a esta mujer. Yo hablo, Dios mío, ahora salud sobre ella y desato, Dios mío, la unción de Jehová Rafa, la unción del Dios que sana, Dios mío, sobre Yamilet. Ahora, por la llaga de Cristo, sé sana, sé curada ahora de toda malicia del diablo que ha venido en contra de tu cuerpo, en contra de tu salud, y por el poder del nombre de Jesucristo, yo te digo, Yamilet, recibe tu milagro. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato, Dios mío, oración sobre Daisy Ulloa Payano. Padre, en el nombre de Jesús, ella dice, oren por mi familia. Y yo hablo, Dios mío, bendición sobre esta familia Payano. Sobre Daisy, Dios mío, yo desato protección, bendición. Y hablo ahora, Dios mío, tu espíritu, bendiciendo a la familia de Daisy, a sus hijos, su casa. Dios mío, la Biblia dice, como creíste, será hecho. Y ella ha creído, Dios mío, que tú estás en control, que tú puedes, Dios mío, levantarla en diferentes áreas. Asimismo también yo desato, Dios mío, tu provisión en todo el buen sentido de la palabra sobre Daisy. Padre, yo bendigo, Dios mío, en el nombre de Jesús a Ana Brevis. Ahora envío la palabra ahí donde estás. Yo desato bendición sobre tu vida y desato en el nombre de Jesús, Dios mío, tu propósito, tu bendición sobre Ana Brevis. Ahora, por el nombre de Jesús, recibe tu milagro, ese milagro por el cual has estado orando, ese milagro por el cual has estado pidiendo y clamando. Yo te digo en el nombre de Jesús, recíbelo. Dice Cecilia Tobar Salas, pastor, pido oración por mi economía y venta de casa. Gracias, Padre. Yo bendigo ahora, Dios mío, a Cecilia Tobar Salas y desato, Dios mío, sobre ella la habilidad, Dios mío, para que sus planes se lleven a cabo y que tú la ilumines, Dios mío, y la llenes de tu gracia. Y que tú, Dios mío, la llenes de tu provisión y que tú, Dios mío, le hagas tener éxito en estos planes, Dios mío, que ella tiene delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este día, Dios mío, por Isabel Gómez. Desato, Dios mío, ahora tu bendición sobre Isabel Gómez. Yo desato, Dios mío, bendición sobre ella. Y hablo, Dios mío, tu provisión sobre su vida, sobre su casa y sobre su territorio. Dice Zambrano Yorley, hola pastor, Dios me lo bendiga desde Colombia. Aleluya. Dice, le escribo para que ore por mí, por mi familia. Yo hablo bendición ahora sobre ti, Zambrano Yorley, y desato en el nombre de Jesús la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus seres queridos y sobre tu territorio. Florencia Aparicio dice, pastor, ore por mí y por mi esposo. Ahora, Florencia, por el nombre de Jesús, yo hablo libertad sobre tu esposo, sobre tu vida, sobre tu territorio, y desato en el nombre de Jesús una fe mayor para que tú veas manifiesto lo que Dios te ha prometido, porque como creíste será hecho, porque como has creído que Dios puede hacerlo, Él también lo hará. Recibe tu milagro, Florencia Aparicio, en el nombre de Jesús. Padre, yo sigo orando por tus hijos en esta hora, Dios mío, y así como Leani Guzmán pide oración por su familia, yo bendigo la familia, Dios mío, de esta persona y desato en el nombre de Jesús, Dios mío, bendición sobre esta persona. Ahora, Dios mío, yo desato bendición sobre su familia, fe, confianza, provisión divina. Dios mío, yo bendigo esta familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice Lynn Castro, oración por mi familia. Padre, yo envío bendición sobre Lynn Castro y desato, Dios mío, tu bendición sobre esta persona, sobre esta mujer. Ahora, Dios mío, por el nombre de Jesús, yo te digo, recibe, Lynn Castro, tu milagro, tu bendición. Y como creíste, por el nombre de Jesús es hecho. Aleluya. Dice Yulaini Vilches, pastor, ore por mí y por mis hijas.
Tengo dos son policías. Yo bendigo tu familia, Yuleini Vilches. Ahora, por el nombre de Jesús, yo uso la autoridad que Cristo nos dejó en su nombre y yo desato sobre tu vida la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Por el nombre de Jesús, la bendición de Dios viene sobre tus hijas, sobre tu casa, sobre tu territorio y sobre todo lo que Dios te ha dado. Dice Iris Martínez: ore por mí y por mi familia. Padre, yo bendigo a Iris Martínez y desato, Dios mío, tu bendición, tu provisión, y desato, Dios mío, milagros en la medida de la fe que esta persona ha creído. Dios mío, desata un tiempo de restauración sobre esta persona, sobre su familia y en todos los aspectos. Dice Ana Hernández: pastor, ore por mí y por mi familia, para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones en la familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta persona, Dios mío, Ana Hernández. Dios mío, Ana Hernández ha creído y yo envío la palabra de bendición, Dios mío, sobre Ana Hernández. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro, lo que tú has creído, aquello por lo cual has creído a Dios, recíbelo por el poder de Jesucristo y por la autoridad del Hijo del Dios vivo. Melvin Chávez dice: bendiciones, pastor. Dios te bendiga, mi hijo. Bendiciones para ti allá donde estás en Miami. Padre, yo bendigo cada persona que se está conectando. Marisol Reyes dice: ore por mi familia. Padre, yo bendigo la familia de Marisol y desato en el nombre de Jesús tu bendición y tu provisión sobre Marisol ahora. Por el nombre de Jesús, Dios mío, yo desato tu provisión, tu bendición sobre Marisol Reyes, en el nombre de Jesús. Dice Melvin Chávez: pastor, ore por la familia Chávez. Padre, yo bendigo la familia Chávez. Ahora, Dios mío, yo desato bendición y provisión, Dios mío, sobre la familia Chávez. Yo bendigo esta familia, Dios mío, y desato cielos abiertos sobre esta familia. Bendición y provisión que se desata por el poder del Espíritu Santo y para la gloria del Padre. Dice Mariposa Ricarte: amén, Dios es bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que desatar la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno. Repítelo y verás la gloria de Dios. Dice Silvia Salazar Medina: bendiciones, pastor, desde Tijuana. Te bendigo, Silvia, en el nombre de Jesús. Dice Olga Cabrera Orellana: amén, Señor, aleluya. Dice Edison Castellana Herreras: pastor, ore por mi familia, me llamo Edison. Padre, yo bendigo a Edison. Ahí donde él está, Dios mío, yo desato bendición sobre Edison y desato en el nombre de Jesús, Dios mío, tu provisión sobre esta persona. Envío la palabra de bendición y así, Dios mío, como él ha creído, así también se hará sobre su vida, sobre su casa, sobre su territorio. Padre, yo bendigo a todos los que se han conectado y hablo sobre ellos, Dios mío, cielos abiertos. Por el nombre de Jesús, yo los bendigo y declaro sobre ellos la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Muchas gracias por estar conectado. Comparte este video. Muchas gracias por compartirlo y que el Dios Todopoderoso te bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bendiciones.